Exactamente, y realmente es un tema importante que mencionas y también desde este primer programa de Añoranzas del Poniente, lo vamos a decir recio y quedito, tenemos una radio independiente, gracias a Dios. Coajimalpa Radio es independiente, no depende de ningún partido político ni de ninguna institución. Entonces, tenemos micrófono abierto para hablar de las problemáticas reales del poniente de la ciudad. No solamente hacer una crónica de lo pasado, de la historia, sino también hacer una crónica de el lugar donde habitamos, de la crónica de también de lo que está pasando actualmente en el poniente de la ciudad. Y es algo muy importante. Podemos hablar en este primer programa de la historia, de lo pasado, pero ya habrá tiempo para eso. También hay que hacer denuncias sociales, en las cuales son que el poniente de la Ciudad de México, volvemos al tema central, el poniente de la Ciudad de México, desde todos los momentos históricos de este país, ha sido una zona pretendida. ¿Por qué? Porque concierne a muchas cosas, tiene una belleza visual. ¿Por qué? Porque hay mucha vegetación, es un monte, tiene recursos naturales, tiene agua, tiene bosque, tiene también espacios muy importantes, tiene una zona territorial muy vasta. Entonces, podríamos hacer una disección de la historia y desde los tepanecas, los mexicas, todos han querido pretender el poniente. No nos vayamos después de la llegada de los españoles, cuando Hernán Cortés también quería esta zona poniente, cuando la municipalidad de Tacubaya también quería esa zona poniente. Entonces, si nos vamos a nombrar los procesos históricos, el poniente de la Ciudad de México ha sido una zona pretendida por toda la gente. Ahorita, siglo XXI, lo sigue siendo por un mal que también permea a nuestros pueblos originarios, permea a nuestras colonias y permea principalmente al territorio y a la historia del poniente de la Ciudad de México, que son las inmobiliarias. Y es un tema muy interesante que también habrá quien está en pro y en contra, pero nosotros como defensores del territorio de Coajimalpa y del territorio del poniente de la Ciudad de México, hacemos por supuesto una denuncia social y por supuesto un apoyo esencial y completamente al territorio del vasto poniente de la ciudad, donde se conserven sus costumbres, su historia, sus tradiciones, pero también su territorio. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que en esta vida lo más preciado es el territorio. El territorio es la base de la economía en todo el mundo y no nos vayamos tan lejos. Ahorita saliéndonos un poquito del poniente, yéndonos hacia el Medio Oriente, no de la ciudad, sino del mundo, vemos que Jerusalén, que Israel, que estas pugnas que tienen por guerra, no por otra cosa, ponen de pretexto mil pretextos, como lo es la historia, como lo es la religión, pero lo que se están disputando es territorio, lo que se están disputando es lo que está abajo del territorio. Entonces, realmente, si nos vamos al poniente, no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos al Medio Oriente, aquí también pasa, en el poniente también pasa, ¿por qué? Porque es un territorio tan bello, tan vasto, que realmente hay un avasallamiento completamente y esencialmente de las inmobiliarias, de la industria que quieren traer aquí todo al poniente. ¿Por qué? Porque es la única zona libre de toda la Ciudad de México. Ya acabaron con el oriente, ya acabaron con la zona del sur, ya con ya hablaremos también de este humedal que quieren desaparecer en la zona de Xochimilco, ya también la inmobiliaria llegó allá, ya completamente la Ciudad de México está cundida de inmobiliarias, de personas, de asentamientos irregulares y la parte todavía bonita, yo me atrevo a decir, el último pulmón vivo de la Ciudad de México es el poniente y es la zona que atacan completamente. Amigo Alberto, este programa es de historia, es de crónica, pero también es un programa para defender el territorio y defender a través de la historia y a través de los saberes ancestrales el territorio tan vasto y tan bello del poniente de la ciudad. Exacto.
como pueblos unidos tenemos todo el derecho, y como pueblos originarios tenemos todo el derecho a preservar nuestro territorio y nuestros recursos naturales, que es lo más preciado. Sobre todo hablando en estas cuestiones de inmobiliarias, ¿no? Que hacen esta presión social de comprar predios y hacer polígonos de actuación por cooperación. Esto quiere decir un polígono de actuación por cooperación. Compro un predio que está baldío, grande, o me hago de él porque no hay propietario o se perdieron las escrituras o simplemente este terreno por herencias o está en disputa, se aprovecha, ¿no? Pero entonces este terreno no tiene una salida a una vía primaria o una vía secundaria de amplias, entonces van comprando, adquiriendo predios adyacentes hasta obtener una salida y con esto generan unos edificios gigantes o algunos vivienda horizontal, pero que atañen mucho a los pueblos, sobre todo en la cuestión de los recursos, sobre todo el agua. Y aparte de esto, aparte de los recursos, me atrevo a decir que cuando llega un desarrollo inmobiliario a un pueblo originario, no nada más atañe o le crea problemáticas con los servicios, sino creo que es una burla y también sobre todo de las autoridades que permitan hacer esto en pueblos, porque los pueblos originarios hay una ley que se hizo en el 94 de área de preservación patrimonial o de conservación patrimonial histórica, inclusive avalado en el PGDU de 2010 de los pueblos del Poniente, que hacen una delimitación histórica de estos pueblos donde no podría entrar ni siquiera una inmobiliaria, ni siquiera un OXXO, porque son áreas de conservación, son áreas patrimoniales, áreas históricas. Entonces, por ello me atrevo a decir que cada que entra una inmobiliaria, un desarrollo a cada pueblo, también incurre en la problemática de la desaparición de sus tradiciones y de sus usos y costumbres, porque al llegar gente nueva, pues no falta la queja de que los cohetes, de que no me gusta el ruido, no me gusta la fiesta patronal, empiezan a quejarse que de alguna forma, pues estas leyes de los pueblos para sus fiestas, pues son permisos otorgados por la alcaldía, ¿no? Difícilmente van a poder matar estas tradiciones, pero a veces estos vecinos incómodos, pues sí, y lo digo porque ha pasado por acá, donde vivo, en esta zona, sobre todo en un pueblo de más abajo, ya no hacen los castillos ni nada de esto, porque precisamente entraron unas inmobiliarias ahí en los 90 y pues a raíz de las quejas de ellos, porque son edificios de gente muy pudiente, pues disgregaron esta tradición y su fiesta patronal prácticamente está por desaparecer. Claro. Entonces me atrevo a decir que esta es una problemática grandísima que yo creo que debemos de frente. Uh-huh. eh, Adelante, Gerardo. Sí, Bueno, realmente me atrevo estoy a decir que completamente de debemos de acuerdo frenar, contigo. ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo en el hecho en que son problemáticas actuales que también es parte de la historia y también es parte de la crónica que debemos hacer a través de la trinchera de la comunicación, a través de la trinchera de la radio, aquí en Radio Coajimalpa, pues es realmente interesante el seguir hablando de nuestros pueblos y del desarrollo de ellos, ¿no? Ya habrá bastante trecho, bastante tramo de programa y de programas para poder hablar necesariamente de las costumbres, de las tradiciones, de las problemáticas que tiene cada pueblo, porque como tú bien decías, está San Mateo Tlaltenango, está San Pablo Chimalpa, está San Lorenzo Acopilco, está por supuesto San Pedro Coajimalpa, pero también está el Contadero, también está el Tianguillo, también está Centlapa, muchísimas poblaciones que tienen una historia, que tienen un porqué. Entonces, realmente es interesantísimo el que hay un programa como este aquí en Coajimalpa Radio, donde hablemos de todo el poniente, de todo lo que concierne tanto a los recuerdos, a las vivencias, pero también a la forma en la que se va viviendo y se va trascendiendo como pueblos originarios y como un pueblo milenario, con la riqueza tan vasta, tan profunda que tiene el poniente de la Ciudad de México. Entonces, pues iremos desarrollando, amigo Alberto, estos festejos en estos meses, pues se van dando festejos muy importantes. El mes que viene, en junio, se viene San Pedro y San Pablo, que se festejan el mismo día, con el patronazgo de dos pueblos en esta alcaldía de Coajimalpa, que es San Pedro Coajimalpa, San Pablo Chimalpa. No nos vayamos tan lejos, en agosto viene San Lorenzo, festejado en San Lorenzo Acopilco, en septiembre viene, por supuesto,
la fiesta de San Mateo en San Mateo Tlaltenango. Entonces se viene una vorágine de festejos, de historias, de remembranzas, de invitados que vamos a tener, que realmente pues son muy importantes. De los primeros invitados que vamos a tener, pues va a ser un hombre muy importante para el pueblo de Coajimalpa, que es muy conocido por esta labor que ha hecho histórica en pro de Coajimalpa, que es nada más y nada menos que el licenciado en historia Otoniel Contreras Esquivel, que es un hombre que ha estado en la lucha a través de la trinchera de la investigación, en la lucha por Coajimalpa, por la zona poniente. Entonces, aquí nada resta, todo suma. Nosotros a través de la radio, pues vamos a hacer esta defensa, vamos a hacer esta lucha a través de la añoranza del poniente, el rescatar lo bonito, porque tiene cosas preciosas el poniente que no son tan valoradas en la Ciudad de México, pero que a través de esta línea, pues vamos a darle difusión, mi estimado Alberto. Exacto, porque pues Coajimalpa y el Poniente son como un solo pueblo, como tú dirías, Gerardo, es un pueblote, porque todos estos pueblos tienen correspondencias, tienen hermandades centenarias, tienen hermandades de sus fiestas patronales, y sobre todo cada pueblo se conoce uno a otro, sobre todo la gente mayor, y que le va transmitiendo a las generaciones futuras y nuevas que están creciendo esta historia que es muy sorprendente, porque a pesar de que son pueblos que parecería que está muy retirado uno del otro, se conocen, su historia está ligada, es una historia grandiosa, y yo digo, como tú lo mencionas, esto es un pueblote, el Poniente es un solo pueblote donde todos sus pueblos son hermanos. Así es, exactamente. Y si es un pueblote, si es una sola nación del poniente, pues esperemos que nosotros seamos esa voz del poniente, esa voz de sus pueblos y por supuesto en esta frecuencia naciente, nueva, renovada, rejuvenecida de la radio que es Coajimalpa Radio, pues sigamos en esta voz para los pueblos del poniente, para las habitantes del poniente y que nuestros radioescuchas que hoy en este estreno, en este lunes 17 de mayo que hacemos de este programa Añoranzas del Poniente, se sientan con la confianza de que en este programa van a tener un espacio para hablar de Coajimalpa, para hablar del Poniente y a micrófono abierto, sin aspavientos, sin filias ni fobias, simplemente con la consigna de ser una voz que le dé voz a nuestros habitantes, a nuestros pueblos, nuestras colonias, a todo el poniente de la Ciudad de México. Vamos a hablar de costumbres, de tradiciones, de tamborazos, de cohetes, de historia, de anécdotas, de códices, de libros, de personas, pero principalmente también de recuerdos, de añoranzas. También vamos a hablar de los registros históricos de Coajimalpa, de eclesiásticos que están en San Pedro Coajimalpa, esta disgregación de familias, el parentesco que hay entre todo el poniente. No, realmente va a estar bueno, va a estar muy interesante el programa y por supuesto, si el público no nos corre, nosotros no nos vamos. Entonces vamos a seguir en esta lucha por la defensa del poniente a través de este programa que hoy inauguramos, mi estimado Alberto, de Añoranzas del Poniente. Así es que la invitación para hacerla extensiva a que nos sigan sintonizando. Exacto, no se pierdan cada programa todos los lunes a la misma hora por Coajimalpa Radio. De verdad que va a estar increíble este programa, porque se van a saber, y también la gente que quisiera saber de algún tema, que nos los haga saber, que nos haga saber qué tema le gustaría tratar sobre su pueblo, qué anécdotas, si tienen algunas historias también sería interesante que nos las mandaran, o si ellos quieren participar, que nos los hagan saber también, así como las problemáticas que hay en cada comunidad. Pues Gerardo, estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que son muchos temas, es muchísima historia. Tú ya adelantaste mucho de lo que vamos a hablar. Hay bastantes documentos fascinantes sobre todo virreinales, que hablan desde tiempos prehispánicos de esta zona del Poniente. Uno de ellos es este Códice de Coajimalpa, que es una maravilla porque habla de todos los pueblos, no solamente de Coajimalpa, pero sobre todo estos archivos parroquiales que tú dices que vas a disgregar, y que vamos a hacerle saber a la gente todos sus parentescos que hay en todo el Poniente, porque
muchos de estos pobladores se disgregaron en todo este territorio. Entonces, hasta a lo mejor somos parientes unos de otros, ¿no? Todos somos parientes de todos, todos somos hijos de Pedro Páramo, diría aquel libro de Juan Rulfo. Entonces, y realmente es lo bonito de tener una radio zonal como Coajimalpa Radio, que desde el nombre ya te está determinando al tipo y a la geografía de población a la cual hacemos referencia. ¿Por qué? Porque es muy importante, es muy interesante el tener una radio zonal. ¿Por qué? Porque es la misma gente, es familia, somos comunidad y eso es la intención de Coajimalpa Radio y por supuesto de este programa Añoranzas del Poniente, que es una única consigna, crear un tejido social, crear comunidad, crear hermandad en este mundo tan loco en el que vivimos, en esta ciudad tan loca que vivimos. Es lo bonito de los pueblos del Poniente, como tú siempre dices, es el crear comunidad, el que todos nos conozcamos y que sea Añoranzas del Poniente, que sea Coajimalpa Radio, ese bastión donde todos los pobladores del Poniente nos disgreguemos, nos congreguemos a poder participar, para poder llevar pues un tejido social, el llevar una bonita vecindad, como diría el Chavo del Ocho. Entonces, pues va a estar padre, va a estar interesante, mi estimado Alberto, este programa. Ya iremos desarrollando, hablaremos de pueblos, hablaremos de personas, llevaremos una entrevista seria, formal, para llevar a oídos de los coajimalpenses, de los del Poniente, pues una información veraz, una opinión oportuna y una opinión principalmente específica en las cosas reales que están pasando en el Poniente. Entonces, pues, que no se pierdan siempre en esta programación de Coajimalpa Radio todos los lunes, pues esta invitación. Te agradezco infinitamente, mi estimado Alberto, en este nuevo proyecto que estamos encumbrándonos, que estamos haciéndolo realidad, a seguir pues en este proyecto y te agradezco tu tiempo y tu espacio. No, gracias a ti, Gerardo, y gracias a Coajimalpa Radio por este gran espacio que nos están proporcionando. La verdad es que estamos muy agradecidos porque pues, a nosotros nos gusta difundir toda esta parte histórica de los pueblos, ya sea de la ciudad, pero en este caso del Poniente, que es una zona que ha sido muy poco escuchada, que los pobladores somos los que sabemos la historia, pero la gente de fuera desconoce. Entonces, que sepan que estos lugares son ancestrales, que son lugares bastante ricos en tradiciones y sobre todo milenarios. Exactamente, mi estimado Alberto, pues ya lo escucharon, amigos que nos escuchan, radioescuchas, ya lo saben, pues la consigna, la misión, la visión de este programa, que es por supuesto llevar una voz cantante para la historia, las costumbres, tradiciones de nuestro querido llamado Poniente de la Ciudad de México. Se nos está acabando el tiempo, esperemos que la siguiente semana traigamos más historia, más crónica, ya desarrollando pues lo que va a ser pues este programa, cada una de las partes históricas de los pueblos de Coajimalpa y del Poniente. Pues no olviden seguir sintonizando Coajimalpa Radio en www.coajimalparadio.com. Muy facilito el nombre, sin quitar ni poner nada, www.coajimalparadio.com. Así de sencillo, sencillito como nos gusta. Ahí está la transmisión todos los lunes a las 8 de la noche, a las 20 horas en punto, pues esa transmisión de Añoranzas del Poniente. Y también vamos a tener una transmisión en vivo vía Facebook, vía redes sociales, que va a ser el miércoles de esta semana. Entonces, para que no se lo pierdan, amigos míos, esta transmisión también, para que no nos pudieron sintonizar o que la vecina le diga al vecino, ¿qué crees? Que hay unos chavos que bien galanes, bien acá, que hablan de la historia los lunes, ¿no lo escuchaste? Pues no se preocupen, digan al vecino que el día miércoles nos estarán no solamente escuchando, sino viendo, dándose el tacazo de ojo en la transmisión en vía Facebook. Entonces, el Facebook, por supuesto, Guajimalpa Radio, sin más ni menos. Entonces, pues sigamos en esta búsqueda exhaustiva de crónica e historia en este programa que el día de hoy iniciamos, que a nombre de Alberto García y Gerardo Olvera Flores, pues llevamos para ustedes. Esto fue Añoranzas del Poniente, historias y crónicas del Poniente de la ciudad, donde más, por supuesto, aquí
en la radio del Poniente, en Coajimalpa Radio. Que tengan excelente noche, extraordinario inicio de semana. Hasta la próxima.